La Iglesia, la novia del Cordero, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje del Santo Evangelio de Jesucristo para testimonio a todas las naciones. Presenta su programa apostólico. Escuche ahora al apóstol del arrebatamiento, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con vosotros. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro, gracias por esta hora que nos ha reunido en tu presencia, Señor. Altísimo Dios, te damos la honra, la gloria. Estamos en tu presencia para escuchar tu palabra, Señor, tu consejo de vida. Nosotros necesitamos mucho de ti cada día. Por eso, Señor, en esta hora inclinamos nuestro oído. Haz atento nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir tus mandamientos de vida. Gracias, poderoso Dios. Ahora mismo pedimos que el Espíritu Santo nos enseñe, nos aconseje, nos instruya para hacer tu voluntad agradable y perfecta. Gracias, Señor nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra en Mateo capítulo 6. Vamos a ver del versos 31 al 34. La palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Vamos a estar viendo un mensaje titulado ¿Cómo hacer la justicia de Dios? Primeramente es necesario que sepamos, que entendamos que todo lo que Dios es y hace es un ejemplo también para nosotros. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender de nuestro Padre Dios. Todo creyente verdadero imita al Padre, aprende del Padre. Todo lo que el Padre hace, el Hijo también lo repite. Por eso sabemos que Dios es justo. Su reino es un reino de justicia. En esta hora vamos a hablar de la justicia o cómo entrar, cómo hacer la justicia de Dios. Por eso vamos a centrarnos en cómo y qué consiste la justicia de Dios. Por eso primero le estoy explicando que nuestro Dios es justo. Él justo por muchas razones, porque Él da provisión a todos, da salvación a todos. Todo el mundo está en condiciones de salvarse. Todos los hombres recibimos constantemente abundancia de sol, de aire, de los productos de la naturaleza, y todo lo que corresponde a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por su misericordia, por su gracia. Y Él también es justo en el sentido de que no pasa por alto la maldad, el pecado. Entonces, para buscar a Dios hay que buscarle a través de su reino y su justicia, y no como la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios. Viven para comer o para beber o para vestir o para edificar casas. En otras palabras, viven para sí, afanados, preocupados, concentrados en lo material para ellos. Esto es lo que el mundo hace, esto es lo que demuestra que están lejos de Dios y lejos de su justicia. La justicia de Dios es lo que Él hace y lo que nos enseña a hacer.
Por esto dice el Señor que los gentiles andan tras las cosas materiales. Los hijos de Dios tenemos que hacer primero es conocer a Dios, conocer su reino de justicia. Dios tiene un rey, Dios es un rey de justos y de hacedores de justicia. Por eso, si usted no conoce la justicia, no practica la justicia, no conoce a Dios. Está lejos de vivir dentro del reino de Dios y su justicia. Entonces vamos viviendo. Ya sabemos que Dios es justo. Es justo porque Él no hace nada malo. Ninguna vez se equivoca. Él a todos nos trata, nos mira por igual. Dios no hace acepción ni distinción de personas. Entonces hay que conocer a Dios y su reino. ¿En qué consiste su reino? Su reino consiste en hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Viviendo a través del estudio, análisis de la justicia. ¿Cómo es la justicia que Dios espera que nosotros hagamos? Seamos justos. Sabemos que los justos son los santos, son los salvos. Los justos son los hijos de Dios. Los justos viven por la fe. Los justos tienen muchas bendiciones. Y también, sobre todo, tienen conocimiento del Altísimo. Por eso, para ser justo, hay que ir a la palabra para ver qué es lo que Dios quiere de usted y de mí, de todo creyente. Dios quiere algo. Nosotros podemos agradarle a Dios haciendo lo que Él dice. Entonces podemos ir viendo algunos pasajes de la Escritura para que entendamos qué es lo que Dios quiere. Miqueas 6, versos 8. Dice el Señor: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que Yahweh pide solamente de ti es hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Mire que el Señor nos dice qué es lo que Él espera de usted y de mí y de todos. Que hagamos justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos ante Dios. Mire, pero lo más importante de todo, hacer justicia. ¿Qué significa hacer justicia? Vamos a ir viendo. Ya sabemos que la justicia es lo que más le agrada a Dios. Antes que la fe, aún antes que la misericordia. Aunque todo eso es bueno, pero la justicia es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos diferencia, eso nos caracteriza que somos hijos de Dios. Si usted analiza todos los proverios, todos los salmos, todos los libros del Antiguo Testamento, enfatizó el Señor la justicia. Siempre enseñó a hacer la justicia y demanda que nosotros hagamos la justicia. Por eso dice que a eso le agrada al Señor, que hagamos justicia. No solo que sepamos que es justicia o que sepamos que Dios es justo, sino que nosotros también tenemos que ser justos y hacer justicia, hacer la justicia de Dios. A través de la palabra el Señor nos está haciendo ver. Mateo 5:20 es: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mira, el Señor dice que si los fariseos son más justos que nosotros, estamos perdidos. Estamos completamente o peor que los fariseos. Los fariseos conocían la palabra, pero ellos no lo vivían. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. El fariseo conocía la palabra, pero bien conocido, de una manera muy profunda. Conocían, pero no la vivían. Y muchos de nosotros los creyentes en este tiempo conocemos también, pero muy poco viven la palabra. Se trata
de superar entonces a la justicia de los fariseos. Los fariseos o religiosos son la misma cosa. Ahora no hay fariseos, pero sobreabunda religiosos, que es la misma situación. El religioso hace su voluntad, no hace la voluntad de Dios. El discípulo, el Señor vino a decirnos que tenemos que hacer justicia, hacer tesoros en los cielos, que tenemos que aprender a hacer el bien, hacer lo que Él ordena, lo que Él nos enseña. Vemos que Juan el Bautista es uno de los primeros que predicó la justicia del reino de Dios. En Lucas vemos capítulo 3, el verso del 10 al 15. Dice la Escritura, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, y contentaos con vuestro salario. Bendito sea Dios. Mire, esto decía Juan el Bautista. ¿Qué cosa está diciendo Juan? Hagan obras justas. Si ustedes son justos, hagan obras justas. ¿Qué clase de obras? Dar ropa al desnudo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, sanar al enfermo. También dice, no hacer estafas, contentarse con el salario, no estar murmurando, quejándose, porque eso no es justicia. La justicia es aceptar nuestra condición y estar contentos. ¿Por qué? Porque Dios nos da muchísimas cosas y Él espera que nosotros seamos justos. Por eso es que todos en ese momento, cuando Juan el Bautista estaba predicando, la gente iba a preguntarnos, ¿yo qué hago? ¿Por qué? Porque siempre en nosotros hay algo que nos convence de que no estamos haciendo lo correcto. Y cuando se nos predica la verdad o Dios nos alumbra, entonces uno tiene la oportunidad de saber qué hacer. Y así es. Entonces, hacer justicia es dar de comer al hambriento, es vestir al pobre, es hospedar al extranjero, es tratar bien al prójimo, hacer bien al prójimo. Eso es hacer justicia. Si nosotros no hacemos nada por los prójimos, entonces no hacemos justicia. Esto es un asunto muy delicado, por eso pongan atención y van a aprender lo más importante del reino, porque eso se trata. Estamos hablando de la justicia del reino. El Señor dijo que eso es más importante que todo. ¿Por qué? Porque si encuentra la justicia, si hace la justicia, entonces va a tener por añadidura todo. Pero si no busca la justicia, nunca va a lograr nada. Se va a engañar y va a engañar a los demás. Entonces seguimos viendo. Mire, la Biblia nos habla que hubo un justo llamado, uno de los primeros justos en la tierra fue llamado Abel. ¿Y qué pasó a Abel? ¿Por qué Abel es justo y su hermano Caín, el injusto, el inicuo, el malvado? 2 hermanos, uno bueno y uno malo, un justo y un pecador impío. ¿Qué pasó? Dice que los 2 presentaron su ofrenda a Dios, pero el asunto es que Abel presentó una ofrenda de fe, de amor, de gratitud, de comunión. En cambio,
Caín dio una ofrenda de cualquier cosa y de algo que no le costaba nada. Entonces esa ofrenda no agradó a Dios. ¿Por qué? Porque no era una ofrenda agradable a Dios. Dios no se agrada de cualquier cosa. Dios se agrada de lo que es bueno, es correcto, es limpio, es santo, tiene un precio. ¿Entienden? Entonces las cosas no son como uno quiere. No se trata de darle a Dios lo que queremos, sino lo mejor. Y esa, la ofrenda de Abel, agradó a Dios. Y Caín, como él no le gustaba agradar a Dios ni agradar a su prójimo, Caín era un hombre que aborrecía, una persona que no quería saber nada con nadie, solo con él mismo, centrada en sí mismo. No le importaba a su hermano y lo peor aún, que él aborrecía a su hermano. Por eso dice la Escritura, ¿por qué causa Caín mató a Abel? Porque era del diablo, era un homicida, un aborrecedor del hermano, no amaba al hermano. Caín era un hombre injusto, no le importaba nada a su hermano, al contrario le envidiaba, le hacía problemas. Entonces ahí vemos al injusto, al malvado, que se convirtió en el asesino de su hermano. Y la Biblia dice, mira, en Mateo capítulo 23, versos 35, miren lo que dice el Señor Jesús. Ya no le dice a Caín, sino a los seguidores de Caín. En este mundo solo hay dos caminos, los justos y los injustos, los seguidores de Abel o los seguidores de Caín. Por esto dice en Mateo 23, verso 35. Vemos desde el 34 para entenderlo mejor. Dice, por tanto, aquí os envío profetas y sabios y escribas, y entre ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mira, hermano, Dios castiga a los hombres, a los pueblos. A los impíos los pone a un lado y a los justos al otro lado. Los justos son los que se salvan, los benditos. Los justos son de Dios, los injustos son del diablo, aunque quiera donde se escondan o se metan en la religión, en lo que sea. Si son injustos, son del diablo. Y un injusto no le importa a su prójimo. Un injusto con eso mata. El Señor Jesús vino a decirnos que no es necesario matar para ser asesino, basta es aborrecer al hermano, o despreciar, ignorar, no importarles para nada al pobre. Nosotros tenemos mucha oportunidad de demostrar la justicia. A cada paso nos encontramos con personas débiles, enfermas, pobres, en la cárcel. Todo eso es nuestro trabajo, en los hospitales, donde quiera, los vecinos, cualquiera que esté enfermo, ahí hay que ir a orar y ayudarle. Si tiene necesidad, hay que ayudarle, porque si no hacemos eso, estamos diciendo que aborrecemos como Caín. Caín, él no pensaba nunca en ayudar a su hermano, y cuando Dios le llamó a Caín, dijo, ¿qué has hecho? Él dijo, ¿y dónde está tu hermano? Y él dijo, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Él no le importaba a su hermano, él aborrecía a su hermano y por eso lo mató. El que no, mire, escuchen, el que no ama a su hermano lo odia. El que es indiferente a su hermano lo odia, lo aborrece. Por eso, ser justo es amar al prójimo. Ser justo es visitar al huérfano, a la viuda. Visitarla no solo para verlo, sino para darle una ayuda. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el Señor le está incluyendo a todos los religiosos falsos como enemigos de Dios.
como culpables de la sangre de Abel. ¿Cuánta gente muere, hermano, por causa de nosotros que no vamos en su auxilio? ¿Cuánta gente sufre, padece? Y nosotros cada uno por su lado solamente pensando en sí mismo, lleno de orgullo, de soberbia, de vanidad. Todo el tiempo solo piensa en su vientre, en su comodidad, y no le importa nada ni nadie. Eso es injusto, eso es derramador de sangre, porque Dios nos va a demandar, ahí dice bien claro, la sangre de Abel, y no solo de Abel, sino de todos los justos. Todas las personas que sufren y padecen son por culpa de nosotros, porque nosotros no vamos en su ayuda ni en su apoyo. Entonces eso es lo que hay que entender, hermano, para poder hacer la justicia de Dios. Seguimos viendo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y nos habla acerca de Enoc. Enoc, dice la Escritura, que fue el pregonero de justicia. O sea, uno de los primeros hombres que predicó la justicia, que vivió y predicó la justicia. Dice, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Me da cuenta? El juicio, el castigo viene para los que no son justos. Nosotros tenemos que ser justos desde bien pequeños. ¿Justo qué quiere decir? Cuidador de tu hermano, ayudador del débil. Mire, una persona se encuentra, por decir, con un niño por ahí que no puede pararse o no puede cruzar la pista. Nosotros, que si somos justos, tenemos que ir a agarrarle de la mano y hacerle cruzar con mucho cuidado. Si vemos una señora que está teniendo un peso, por decir un bulto muy grande, si somos justos, vamos a dejar de hacer lo que hacemos y vamos a ayudar a cargar su bulto. ¿Entienden? Pero si no somos justos, no me importa, no lo miramos y no pasa nada. Mire, la Biblia también dice en muchas partes, nos enseña en muchos lugares, en algunos casos dice que el que ve o habla cosas malas contra alguien y uno cierra su boca, con cerrar su boca está aprobando y condenando a los inocentes. O con no hacer nada, con mirar y decir no vi nada, no pasó nada. No es así, hermano. Lo justo es la verdad. Lo justo es ayudar a las personas. Hay que ser sensibles, no duros, no rebeldes, no tercos, cada uno por su lado. No es así. Dios nos ha creado para amarnos, para ayudar a los débiles. Para los fuertes tenemos que ayudar a los débiles. Y todos cuidarnos unos a otros. Porque Abel cuidaba a su hermano Caín. Y Caín no le cuidaba. Para Caín, Abel no era nada, no valía nada. Lo odiaba, lo aborrecía y planeó matarlo. Ahora todos los niños y la gente, los jóvenes, la mayoría de la gente se han jugado y juegan hasta ahora, hasta viejos. Hay muchos que andan jugando estos juegos de violencia. Del internet y de todo tipo de dibujo animado. Ahí se están entrenando para matar. Ahí lo único que hacen es entrenarse para matar, para derramar sangre, para volverse cada vez más impíos, más perversos, y el Señor les espera para darles su castigo terrible, espantoso, porque eso se lo merecen. Derramaron sangre. Mire, el simple hecho de que usted intente matar o estire la pistola así a otra persona, ese ya es homicidio. No tiene por qué levantar en contra de nadie, porque Dios le ha creado para que cuide a su hermano, no para que lo ataque, lo maldiga, lo mate, o intente, o se entrene para matar. Mire, viene la matanza en el mundo entero, va a haber una matanza unos contra otros.
Esa es una de las últimas cosas que va a ocurrir en la tierra antes que venga Cristo. Y la Biblia dice que nosotros los creyentes, los justos, seremos matados, aborrecidos. Incluso pensarán que al matarnos están dando culto a Dios. Porque todo está al revés. La maldad se excede y se adora, se alaba. Y lo bueno, nadie le importa lo bueno. Ni los creyentes, ni menos al mundo. Por eso es que hay que estudiar la palabra. Entonces, la justicia se la practica. Noé predicó la justicia. Dijo, viene un diluvio, viene un juicio. Arrepiéntanse, crean en Dios, cambien su actitud. Y nadie le hacía caso. Pero él se salvó porque fue el pregonero de justicia. Todo está en la Escritura, hermano, por eso se la estudia. Tenemos en Romanos 2, versos 13. Dice la Escritura, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Ve? Nosotros no estamos solo para estudiar o escuchar el mensaje o entenderlo muy bien, tenemos que practicarlo. Eso es, no solamente escuchar y escuchar, sino también practicar. Por eso tenemos mucho que hacer. Hay que ayudar, consolar, hay que escuchar a los hijos, a las personas que tienen necesidades, hay que hacernos amigos. Dios no nos ha mandado a juzgarlos, ni a condenarlos, ni a acusarlos, ni a criticarlos, sino a aconsejarlos y ayudarlos, enseñarles, y a darle el ejemplo, y a darle la ayuda que necesitan. Porque para eso estamos, para ayudar a los hermanos, a los prójimos. Todo prójimo es un hermano y representa a Jesucristo. Por eso todo lo que hacemos con un pobre o un pequeñito, lo hacemos con Dios. Seguimos viendo. Entonces, no se trata solo de saber la verdad, sino hay que practicar la verdad. Porque nada nos sirve solo estudiar y estudiar. Tenemos que poner por obra. Seguimos viendo. En el libro de Isaías, capítulo 58, nos explica cómo hacer justicia. Acá también hay muchas cosas importantes que ver. Vamos a leerlo ligeramente para que entiendan. Isaías 58. Dice, mire, a los religiosos, a toda la gente que hace las cosas a su manera, aunque parezca que está haciendo cosas muy buenas. Mire, muchos ayunan y ayunan y ayunan. Pero mire lo que dice, cómo es el ayuno, en qué consiste el ayuno o en el sacrificio que Dios le agrada. Isaías 58 del 3 en adelante dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Mira, ahí nos está diciendo que el ayuno que la mayoría de la gente hace es a buscar su beneficio. Todo el mundo ayuna, que Dios le bendiga, que Dios le prospere, que siempre esté en victoria, que cumpla sus propósitos, que Dios le bendiga con una gran empresa, un gran negocio, un carro. Ese es el plan de toda la gente, de todos los creyentes. Prosperidad personal, prosperidad material, que quiere decir idolatría, adoración al dinero, al Dios, al mamón, a un ídolo, que es el Dios del dinero, y no a Dios del cielo. Toda persona que busca su bien está buscando de engrandecerse en la carne, pero con eso destruye a los demás. Con eso roba y hace todo daño. Por eso hay gente que dice que yo no hago nada malo. Si es un borracho,
Si es un disipador, todo lo echa a perder, y a algunos, a los que tienen que ayudar, no ayuda nada. Deja de hambre a sus hijos y a su mujer y se va a las fiestas a darle de comer a los que son igual o peor que ellos. Esa es la vida del hombre perdido y también de muchos hombres religiosos. Por eso el Señor dice, no hagas eso, tienes que ayunar para hacer bienes a los prójimos. Tu ayuno tiene que estar guiado y nuestra vida tiene que estar guiada para hacer bienes para otros, no pensar solo en uno y pensar que cuando uno está seguro ya está todo bien. No es así, hermano. Delante de Dios, esa no es la justicia de Dios. Seguimos viendo, el verso 5 dice, es tal el ayuno que yo escogí que el día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y ceniza, y amaréis a esto ayuno, día agradable a Yahweh. Mira, esto es la hipocresía de un ayuno sin sentido, sin valor, un ayuno de hipocresía nomás para aparentar que está sufriendo, que está aguantando hambre, pero eso no lleva a nada. Dice el verso 6, más bien el ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ve, esto es el ayuno, o esto es lo correcto. Mejor que hacer un ayuno es hacer una buena obra. Es dejar, como dice, desatar ligaduras de impiedad. Esto es dejar las malas costumbres, estar quejándose, maldiciendo, acusando, quejándose por todo, y dejar de vivir en pleitos, en enojos, en amenazas, oprimiendo a la gente. La mayoría de la gente es abusiva, opresora, destructora por su conducta, su mala manera de pensar, de vivir. El ayuno, lo que Dios agrada es que compartamos lo poco que tenemos. Dice, parte tu pan con el hambriento, recibe a los pobres errantes. Tenemos que tener cuidado, hay mucha gente que sufre por todo lado, y que no nos escondamos de los hermanos. Los hermanos son para ayudar, la casa de Dios primero, después también los pobres. Dios nos ha dado esa responsabilidad de ver por los pobres. Seguimos viendo el verso 8, dice, miren, entonces si haces esta cosa buena, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Entonces me invocarás y te diré, y te oirá Yahweh. Clamarás y te dirá él, heme aquí. Y si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Ve? Qué maravilloso es, hermano. Todo cambia si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar y de vivir. Dios está dispuesto a saciarnos, porque Él dice, si encontramos el reino de Dios y su justicia, van a ser añadidas todas las cosas. ¿Se da cuenta? Por eso es muy importante entender la palabra y ponerla por obra. Seguimos viendo algunos versículos más. Proverbios 9:11. Dice la Escritura, porque por mí se aumentarán tus días y años se te añadirá.
¿Por qué? Por tener conocimiento de Dios, por temor del Altísimo y el conocimiento del Señor. Porque el justo es el que se llena de temor de Dios y de conocimiento para ponerlo por obra. De cuenta, Dios nos va a dar una vida preciosa cuando nosotros sabemos ser buenos como Dios es bueno. Seguimos viendo Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. En cuenta, el justo es protegido, es amado por Dios. Dios oye a los justos, mas al altivo dice la Biblia que el Señor lo mira de lejos. Nosotros podemos ser pobres, pero también tenemos que ser justos. De nuestra pobreza podemos ser ricos y enriquecer a muchos, como la palabra nos dice. Proverbios 21, versos 18. Seguimos viendo algunos proverbios. Dice: rescate del justo es el impío, por los rectos el prevaricador. Mire, si Dios va a salvar a alguien, lo salva al justo. Dios no lo va a salvar a los impíos, aunque estén en la iglesia. Hay gente que está en la iglesia y ahí está haciendo problemas a sus hermanos. Hay gente que agarra y dice: préstame, hermano, préstame, ni necesita, sino solamente por aprovecharse de los hermanos, andan prestando dinero y cosas. Están haciendo agravio, en vez de ayudar, como dice Pablo, el que antes robaba, ya no robe, sino que trabaje para ayudar al prójimo, al hermano. Todos tenemos que hacer lo bueno, para eso trabajamos, para eso vivimos, para hacer buenas obras. Hermanos, es muy importante aprender a practicar la justicia. Vamos a concluir en esta hora en una porción de Mateo capítulo 25. Esto es muy importante. Hay muchos versículos que hemos pasado para otra ocasión, pero ahora vamos a concluir con esta parte para entender cómo será el juicio que el Señor va a hacer cuando Él venga en su venida. Él viene a juzgar, ya no viene a salvar, sino a juzgar, porque se supone que todos nosotros nos hemos ocupado de nuestra salvación a través de todo el tiempo que tenemos en esta tierra. Él viene a juzgar, a poner las cosas en su lugar. Mateo 25, del versos 31 al 45, miren lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará a unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y él respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que todo lo que hicieres a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo
te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que cuanto no lo hiciste con uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bendito Dios. Está clarísimo, la salvación es por hacer obras justas. No que yo creo y ya estoy en el cielo, no es creer con la mente y confesar con la boca no es nada, no sirve para nada. Casi todos los creyentes de las iglesias piensan que ya son salvos porque aceptaron a Jesús. Aceptar a Jesús es un paso pequeñísimo, casi nada. Cuando usted es bautizado en el Espíritu y cuando hace obras justas, recién está siendo participante del reino de Dios y su justicia. Por eso, hermanos, en realidad el Señor nos llama no a gozar, sino también a sufrir con Él, a padecer, a llorar con los que lloran. Y no vivir indiferentes o haciendo problemas y maldades, porque eso es acumular ira para el día de la ira. Entonces necesitamos, hermanos, renunciar a nuestra forma mala de vivir. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y si tiene dinero y cosas, véndalo todo o entrégueselo a los pobres y sígueme. El llamado del Señor es a la justicia, por eso tenemos que hacer la justicia, no simplemente escucharla o conocerla. Tenemos que practicar la justicia. Entonces ya sabemos qué es hacer la justicia de Dios, porque Él nos manda y nos enseña. Vamos a darle gracias al Señor. Padre bueno y santo, gracias por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido a este mundo para darnos, Señor, la enseñanza de una vida correcta, justa, agradable ante tus ojos. Padre, perdónanos que no hemos estado, Señor, poniendo cuidado y haciendo estas cosas tan importantes para tu reino, para nuestra vida espiritual. Dios mío, y ayúdanos a ser justos de ahora en adelante, a esforzarnos, a luchar por traer, Señor, Dios mío, ayuda al prójimo, por traer, Dios mío, obediencia a tu palabra, Señor, en todas las cosas, porque necesitamos ser justos como usted es justo, necesitamos hacer tu voluntad, Dios mío. Ayúdanos a compartir, ayúdanos, Señor, a vivir para hacer bienes y no para pensar solo en nosotros. Por la misericordia tuya, ayúdanos, Señor, prepáranos para servirte, para hacer tu voluntad, amando al prójimo, amando al que sufre. Gracias, Padre, por todos tus consejos, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Amén. Gracias y paz a vosotros, hermanos. Gracias por escuchar el programa apostólico de la Iglesia, la Novia del Cordero. Volveremos a estar con ustedes en esta misma hora y por esta misma estación de radio. Próximamente recibirá otro poderoso mensaje. Puede visitarnos en nuestra iglesia, ubicada en Prolongación Leoncio Prado, 2953, Miraflores Alto, Chimbote, Perú. Para más información, llámenos al celular 943 97 30.